Muy bien, continuamos entonces. En esta tercera parte de este curso de gerencia sostenible y transcompleja, vamos a hablar un poquito acerca precisamente de la complejidad. Nosotros vivimos en un mundo complejo y lo peor es que nos acabamos de enterar. Y muchos no se han enterado todavía de que el mundo es complejo, viven en una simpleza importante. Ok, entonces hablemos a qué nos referimos cuando hablamos de la complejidad, ¿verdad? Y vamos a traer a colación a un autor que es su principal exponente y que lo traemos a colación aquí porque vamos a trabajar sus ideas, que es el francés Edgar Morin. Okay. Vamos a entrar en una temática que raya un poquito en lo que es la educación y la filosofía. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasó aquí? El profesor nos está dando nociones de gerencia y vamos a adentrarnos en lo que es filosofía, educación. Pues ya lo verán cuando analicemos lo del pensamiento complejo, pero les puedo adelantar que es que el gerente debe estar preparado en todos los ámbitos. Ya lo hablábamos en el curso referido a las habilidades gerenciales. O sea, el gerente es un líder, el gerente es la cabeza visible, la cabeza operativa de la organización. Por tanto, su preparación debe ser lo suficientemente amplia como para poder atender, abordar, y si no lo puede hacer personalmente, delegar en la atención de los problemas de diversa índole en las organizaciones, sobre todo lo que tiene que ver en las políticas, lo que tiene que ver en la visión y la misión de la organización. Y para ello entonces debe prepararse, debe estar preparado en cualquier ámbito. Entonces, veamos. Edgar Morin decía, en un sentido, yo diría que la aspiración a la complejidad lleva en sí misma la aspiración a la completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional. Entonces, para Morin, la forma de poder acercarse al entendimiento de lo completo que es el mundo es justamente entendiendo de que el mundo es complejo y que hay que acercarse al mundo desde un pensamiento que sea sistémico y complejo. No se puede entender el mundo solamente desde una disciplina, desde una sola visión, desde un punto de vista o un ángulo. Hay que hacerlo mucho más ampliamente. Entonces, el pensamiento simple juzga lo aparente, lo más superficial, diseña soluciones que son superficiales, que no son duraderas en el tiempo. En cambio, hablamos de un pensamiento sistémico, un pensamiento que atiende la complejidad, que analiza el todo como un sistema, busca entender sus componentes, establece cuáles son sus relaciones, busca diferencias entre causas y efectos y diseña soluciones que al final son soluciones integrales. Entonces, el pensamiento complejo sustituye al reduccionismo, al disgregacionismo y busca que todo se pueda distinguir claramente en todos sus componentes y en conjunto. Entonces se plantea que el conocimiento debe de contextualizarse, globalizar y multidimensionar. Es decir, que el conocimiento debe ser complejo y el abordaje de ese conocimiento que tiene una complejidad y una multidimensionalidad de componentes debe ser un abordaje desde el punto de vista complejo. Entonces, tratando de hacer un modelo para que se entienda un poco mejor didácticamente, el conocimiento comprende competencias, actividades y saberes, ¿verdad?, para producir ese conocimiento, para actualizar esas competencias, para que haya una competencia cognitiva y entender muy bien que todos los fenómenos son multidimensionales y complejos. Por tanto, el conocimiento del mundo debe ser de diferentes ámbitos, o sea, físico, biológico, lingüístico, cerebral, cultural, social, espiritual. Y debemos prepararnos, reitero, el gerente debe estar preparado para atender el mundo desde esta perspectiva. Ok, entonces, el modelo de pensamiento complejo plantea de que hay tres formas de abordar el mundo
que debemos desarrollar cada una de ellas, no podemos quedarnos solo con una. Hay el pensamiento básico, que son los conocimientos formulados, las cosas que leemos, las cosas de la cual nos instruimos, pero también hay un pensamiento crítico, que es reorganizar todas esas cosas que nosotros estamos recibiendo y entenderlas y analizarlas. Y el pensamiento creativo, que es la generación de respuestas a las situaciones y a las realidades que proviene de ese conocimiento que ya hemos adquirido y que hemos digerido y procesado. El proceso de pensamiento complejo, entonces, es la integración de todos estos pensamientos. Muy bien. Por otro lado, entonces, se plantea la ciencia transcompleja. Les debo reconocer de que esto me cuesta un poquito a mí y que preparando esta charla para ustedes he aprendido muchas cosas también. Uno debe reconocer que no lo sabe todo. Eso es parte del pensamiento complejo. O sea, si alguien dice yo me lo sé todo, está siendo bien simplista en lugar de complejo, ¿no? Debe ser muy simplista porque tú debes reconocer que hay cosas que necesitas seguir aprendiendo y entendiendo. Y yo no entendía, les reconozco, la diferencia clara acerca de la complejidad y la transcomplejidad. Ahora la tengo un poco más clara. La complejidad significa entender que todo se compone de múltiples dimensiones y que hay una complejidad en cuanto a la composición. En cambio, la transcomplejidad plantea de que todo ese multitud de elementos que tiene algo, tiene a su vez un mundo de redes de interrelaciones e interdependencia. Entonces no solamente es entender que la composición es múltiple, sino que esos elementos se interrelacionan y son interdependientes, y debemos entonces entender esas relaciones porque de ellas depende la funcionalidad de los entes. Entonces la gerencia debe hacerse transcompleja. ¿Por qué? Porque debe entender cuáles son los componentes de la organización, del sistema, de los productos, de la producción, de los procesos de los individuos, pero también de las relaciones que se plantean entre ellos. Entonces, el gerente necesita definitivamente otra visión del mundo. El gerente no puede ser un agente del montón, como se dice coloquialmente. Debe tratar de trascender y tratar de ver el mundo de otra forma, porque es la manera en que pueden ver los negocios y poder entender y darle respuesta a estas preguntas cruciales. ¿Cómo es el negocio? ¿Qué es el negocio? ¿Quiénes son importantes para el negocio? ¿Cuánto es importante o cuánto está asociado al negocio? Preguntas básicas que generan, al final de cuentas, el modelo de organización que tenemos y que vamos a trabajar. O sea, necesitamos tener unas claves para que el modelo de negocio actual sea complementariamente tecnológico, que tenga a su vez un pulso social, que desarrolle innovación, que haya dentro de la organización de negocio potencia creativa y que se puedan concebir fácilmente estrategias, y le sumo una más, que sean estrategias y acciones que sean amigables con el ambiente. Entonces, eso se parte, ¿de dónde sacamos esto? De educación, formación e información. O sea, los líderes, los gerentes y el resto de la población, cada uno en su nivel, deben educarse, formarse e informarse para poder desarrollar el nuevo individuo y las nuevas acciones. Pero ¿de dónde sacamos eso? La educación formal, por supuesto, de la escuela, los institutos, la universidad. La educación no formal de cursos, academias, de instituciones que proveen actualizaciones, ¿verdad? Que no se rigen particularmente por un currículum como puede ser la universidad o la escuela. Y la educación informal, que es aquella fundamentalmente que se recibe de la interacción social, de la educación que se quiere progresivamente a lo largo de la vida, en los cursos que se dan dentro de
de una organización, las actualizaciones, pero ya desde el punto de vista atendiendo particularmente algún aspecto. De alguna manera, si nos pidieran definir o clasificar esto que estamos haciendo juntos en este curso, cumpliría con los 3 requisitos. Una educación formal, porque al final de cuentas vamos a dar una certificación y está respaldada por una institución universitaria. Al final, es una educación no formal, porque cada uno de los componentes de los cursos de este ciclo de desarrollo gerencial responde particularmente a unas necesidades de conocimiento, y es una educación informal también, porque está promoviendo en ustedes una actitud de búsqueda de información por otros medios más allá de esta preparación que llevamos. Entonces, Morán, volvemos a Morán, plantea que para el futuro es necesario básicamente 7 saberes, ¿no? Y toda la educación, ya sea formal, informal o no formal, debiera estar regida por esto. Esos saberes son tener claro qué es el conocimiento, que ese conocimiento sea pertinente, enseñarle y que la gente comprenda qué es la condición humana, en qué consiste ser humano y por qué debemos ser humanos y cómo es ser humano. Enseñar que hay una identidad y debemos desarrollar una identidad de terrestre, de terrícola. O sea, nosotros utilizamos ese término muchas veces como peyorativo cuando lo utilizamos. ¿Qué eres tú? Yo soy venezolano, yo soy americano, yo soy de la cuenca atlántica, yo soy barquisimetano, pero fundamentalmente lo que somos todos somos terrícolas, somos terrestres, y esa es la idea que debemos generar, porque si no empezamos a pensar de esa forma, nosotros no vamos a lograr mantener el planeta entero. Posiblemente tengamos a una Barquisimeto muy bonito, que lo dudo, o podamos tener una Venezuela espectacular, que lo dudo también, si no tenemos la concepción de lo que somos es terrícola, y hay una interdependencia importante entre lo local, lo nacional y lo global. Entonces hay que desarrollar esa identidad terrenal. Hay que enfrentarse a las incertidumbres, porque el mundo es completamente cambiante y tenemos incertidumbre de qué va a pasar mañana, y debemos manejar esa incertidumbre. Por eso es que un curso de atender cambio es importante para el gerente. Debemos enseñar la comprensión. La educación no funciona si no te rinde beneficios en comprender al mundo. Por tanto, ese debe ser el lineamiento del objetivo. Y finalmente debemos tener una ética de género humano, que quizás es uno de los graves problemas que tiene el humano. El humano tiene una crisis moral importante que lo lleva a unas actitudes que no son cónsonas con la vida, por lo tanto no es ético. Muy bien, ¿de qué hablamos? Hablamos de una educación para el desarrollo, ¿verdad? Que tiene, como diríamos, muchos componentes, no solamente el profesional universitario, sino de otras índoles. Lo cierto es que Paulo Freire, este pedagogo prominente brasileño, planteaba esta sentencia que es importantísima, que nosotros entendamos. La educación no cambia el mundo. O sea, yo ir a la universidad no me va a hacer cambiar el mundo. Me gradúo, no hago un curso, no voy a cambiar el mundo. Lo que debe hacer la educación es cambiar a las personas para que esas personas aprendan a cambiar el mundo. Ok, estamos hablando de una educación que lleve a un desarrollo, sí, pero ¿qué desarrollo? Un desarrollo desde el punto de vista, y ahí los alineamos plenamente con los conceptos de Amartya Sen. Es un desarrollo humano, ¿verdad? Pero no humano para que el humano sea el género humano sea el que se desarrolle. No. Es un desarrollo desde el punto de vista humanístico, en donde el humano crea conciencia, alineado con estos 7 saberes que dice Morán, cree conciencia de quién es él y cuáles son las repercusiones de su acción. O sea, no es para hacerme yo más rico, ni es para hacerme yo más potentado, más acaudalado, más poderoso.
no, es un desarrollo, que yo me desarrolle como humano para ser un individuo mucho mejor y que los que estén a nuestro alrededor también sean copartícipes de ese desarrollo. Por tanto, hablamos de un desarrollo humano sustentable o mejor aún, de un desarrollo humano integral. Que nos desarrollemos los humanos, pero que desarrollemos todo el planeta y que lo hagamos con una conciencia amigable, porque nosotros tenemos a la Tierra prestada y no somos inclusive los dueños ni somos los únicos pasajeros de esta nave espacial que le da vueltas al universo, que se llama la Tierra. Okay, entonces hay que cambiar la mentalidad para que cambien los resultados. Y eso es lo que decimos que debe hacer una nueva gerencia. Y para eso nos estamos preparando. Un gerente que entienda de que hay unos procesos complejos, un gerente que se inmiscuya en lo que es la complejidad, un gerente que entienda de que hay un proceso de sustentabilidad, de amistad con el planeta que debe insertarse dentro de su acción gerencial y de la acción organizacional. Como decíamos, entender la gerencia de la complejidad dentro de la organización y por supuesto de la transcomplejidad, o sea, de las interrelaciones que existen entre los componentes y poder hacer diagnóstico, percibir las realidades, diseñar actividades que sean transdisciplinarias en donde intervenga mucha gente, muchos conocimientos, muchas profesiones y ejecutar estrategias que lleven en definitiva a una transformación. Seguiremos desarrollando la actividad.